Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. Estamos grabando un episodio donde te vamos a hablar de quién es la presidente nueva de México. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes un día más. Y bueno, si tú lo sabes, si lo has visto en las noticias, este año, hace un par de semanas, tuvimos las votaciones presidenciales, entre otras, aquí en México. Así que esta es la primera vez en la historia que México va a tener una presidente mujer en nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Entonces es bien importante. Y yo dije presidente, pero realmente ella es la presidente electa. Uh-huh. Esto es complicado, ¿ok? Porque las palabras que terminan en ente se supone que son neutras, ¿no? Uh-huh. Entonces es el presidente, la presidente. Pero hay gente que prefiere cambiar presidente por presidenta. Exacto. Entonces es un poco confuso porque podrías decir la presidente electa Uh-huh. o la presidenta electa. Bueno, algo así. Sí, exacto. Y pues sí, es un momento importante en la historia de México, sin duda, más allá de la ideología política y todo esto. Pues sí, que tengamos una mujer presidente, claro que es importante y es algo que queremos platicar un poquito con ustedes. Vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles en temas políticos. Simplemente queremos exponer ¿Quién es ella. Claro que vamos a hablar de su ideología política. No vamos a dar nuestra opinión. Entonces trataremos de... No te vamos a decir si votamos por ella o no. Exactamente. Pero bueno, creemos que es muy importante y es parte de la cultura mexicana. Y claro, vas a aprender español mientras escuchas sobre esta mujer. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Entonces vamos a empezar un poquito con ella como persona y después nos vamos a mover al tema político. Y yo empezaría, Ana nos va a hablar un poquito más de esto, pero empezaría preguntando, ¿Sheinbaum? ¿Qué onda con ese apellido? No suena nada mexicano. La verdad es que la mayoría de políticos o muchos políticos no tienen apellidos comunes mexicanos, ¿no? ¿Qué apellidos comunes hay? Pérez, Rodríguez, González, López. Sí, hay como ciertos apellidos que se repiten en todas las familias, bueno, en muchas familias. Sheinbaum no es uno de ellos, ¿no? Es bastante raro. Y bueno, realmente es porque ella proviene de una familia judía. Uh-huh. Entonces vamos a decirte un poco sobre ella. Ella nació el 24 de junio de 1962. Ya nació en Ciudad de México, es nuestra compatriota de ciudad. Uh-huh. Su papá era un empresario y químico, entonces era un científico. Y los abuelos de Claudia llegaron de Lituania. Ellos venían de Lituania y llegaron a México en 1920. Uh-huh. Y la mamá de Claudia se llama Ani Pardo. Suena como tierno, Ani. Sí, y ella es bióloga y doctora. Otra vez, científicos en su familia. Y los padres de ella, es decir, los abuelos maternos de Claudia, también eran judíos y llegaron de Bulgaria en 1940. Uh-huh. Interesante cómo estas dos familias judías llegan a México y se juntan como judíos y siguen teniendo pues un legado aún fuera de su país propio, ¿no? Sí, y bueno, la ciencia era realmente importante en su familia, tanto así que la mamá de Claudia, Ani, recibió en 2022 un Premio Nacional de Ciencia por sus aportes a la biología celular. Así es. Algo también muy interesante, ambos de sus padres fueron militantes de izquierda en la UNAM, es decir, eran como en la parte no solo científica, sino también en los temas políticos de la universidad, que siempre pues se ha caracterizado que ha estado muy involucrada en movimientos sociales, en movimientos estudiantiles. Entonces podemos ver que desde casa ella tenía mucha influencia
de izquierda, que es la parte política de la que ella forma parte. Sí, ella cuenta que se la pasaban hablando de política en su casa. O sea, ella hablaba de política con sus padres y también recuerda que cuando era joven, niña, acompañaba a sus papás a las cárceles porque iban a visitar a sus amigos militantes que estaban presos. Entonces, sí, la política era su pan de cada día. Exactamente. Y bueno, ella es una ingeniera, es física y también tiene una maestría y un doctorado en temas ambientales. Entonces, es interesante que es un perfil muy académico. De hecho, ha escrito varios artículos y varias cosas en materia científica. Y aquí nos preguntamos cómo alguien tan dedicado a la academia, a la investigación y todo esto llegó a la política. Uh-huh. Sí, pareciera raro si no supieras justo lo que te contamos, ¿no? Que ya venía de familia. ¿Sabes un dato curioso sobre ella? ¿Sabías que se despierta a las 4 de la mañana todos los días? ¡Qué locura! ¡Oh! ¡A las 4 de la mañana! ¿Qué haces? Sí, sus amigas o su círculo cercano dicen que es una mujer muy intensa, muy intensa. Muy meticulosa. Muy meticulosa, es decir, le gusta la precisión, claro, es alguien científico. Y bueno, ¿cómo entró oficialmente a la política en México? Bueno, debemos decir que aunque no era política oficialmente, también formó parte de grupos políticos dentro de la UNAM y en las huelgas, en todo este tema de sentirse como incómodo con lo que había en el momento. Ella era de las que estaban enfrente y luchando y a veces cerrando lugares de la universidad para ser escuchados. Entonces, digamos que siempre dice ella misma que tuvo un alma rebelde, aunque ahora es más tranquila, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, ¿cómo entró a la política como tal, no? Bueno, ella, al ser de izquierda, estaba más a favor también de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente actual, que también es de izquierda. Y que estuvo en campaña política por 18 años. Así que esto, digamos que no es nuevo, sino que llevaba muchos años siguiéndolo, ¿no? Así es. Y hubo un lazo en común. Andrés Manuel, el presidente actual, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, buscó a alguien para la Secretaría de Ambiente o Secretaría de Medio Ambiente y tenían un amigo en común que era un profesor de matemáticas de la UNAM y él fue el que le recomendó que se acercara a Claudia Sheinbaum y fue ahí como empezó su amistad y su afiliación política entre ambos. Obviamente tienen diferencias, sí, pero digamos que ambos están a favor de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es la cuarta transformación? Que si tú estás siguiendo las noticias o ves memes, esto se conoce como la 4T. Uh-huh. ¿Qué es? Exactamente. Bueno, de acuerdo a ellos, a estos políticos de la parte de izquierda de este partido que es Morena, que es Movimiento de Regeneración Nacional. Exactamente. Que es un nombre, déjame decirlo, estés de acuerdo o no, Morena es el mejor nombre que pudieron haber elegido. ¿Por qué? Moreno es el color de piel de los mexicanos. Tenemos esta palabra morena, morenita, morenito en nuestras canciones. Es una palabra muy cercana al corazón de los mexicanos y creo que bravo, lo hicieron muy bien al elegir su nombre. Sí, inclusive con temas religiosos. La Virgen de Guadalupe católica que tiene en México a la Virgen de Guadalupe le dicen la morenita. Uh-huh. Entonces, que es como la Virgen morena porque es la Virgen de los mexicanos. La versión mexicana. Digamos que sí, como dice Ana, lo hicieron muy bien en la parte como de marketing, de mercadotecnia sobre esto. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es esto de la cuarta transformación? Ellos dicen que el movimiento que están haciendo es tan importante que se equipara a 4 transformaciones importantes que ha tenido México. La primera, ¿cuál te imaginas que es? La independencia. Claro, la independencia de México. La segunda fue ¿La Revolución Mexicana? No, esa es la tercera. Ah. La segunda fue la separación de la Iglesia-Estado, que le llamamos la Reforma. Uh-huh. Y la tercera, la Revolución Mexicana. Todos estos han sido movimientos armados. Eso es muy importante. Y ellos dicen que este cuarto cambio o esta cuarta transformación de México es pacífica, ¿no?
Puros abrazos, no Abrazos balazos. y no balazos. Pero bueno, entonces Claudia Sheinbaum tiene la intención como presidente o presidenta, como quieras decirle, la verdad, de continuar con esto, con este cambio. ¿Y a qué se refiere este cambio? Pues si sigues las noticias, el radio, seguramente escuchas el término neoliberalismo y ellos están en contra del neoliberalismo. Así es. Y bueno, el neoliberalismo es un movimiento económico político que surgió a partir de los 80s más o menos, ¿no? En los años 80. Y lo que ellos no están a favor es que se supone que el neoliberalismo le da más dinero a los más ricos, ¿no? Y se ha creado esta gran diferencia social en México, ¿no? Y por eso uno de los emblemas de Andrés Manuel López Obrador son los programas sociales, en donde se otorgan becas, ayudas, dinero a los que son menos privilegiados, digamos. Exactamente. Entonces, eso es lo que buscan en general. Puedes estar a favor o no del tema político-económico, pero eso es lo que también busca hacer Claudia Sheinbaum. ¿Y qué más hizo Claudia Sheinbaum? Bueno, pues un montón de cosas. Además de estar en la Secretaría de Ambiente, también fue la vocera de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, en donde no ganó. Hasta la última. Hasta la última, en el 2006, 2012. Y después, en el 2015, fue la alcalde de Tlalpan, es decir, fue la encargada de una de las delegaciones de Ciudad de México. Interesante, esta palabra sí tiene un femenino también, alcalde y alcaldesa, funcionan los claro, dos. Claro, ella fue la alcaldesa. Disculpen. Y luego, bueno, ya cuando AMLO sí ganó las elecciones, cuando ya se convirtió en el presidente, ella se volvió la jefa de gobierno de Ciudad de México. Exactamente. Entonces, muy interesante, ella siguió los pasos de Andrés Manuel, que fue primero, Andrés Manuel no fue delegado, pero fue gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México y pues después de ahí presidente. Es algo muy fácil, entre comillas, porque la Ciudad de México tiene el mayor fogueo político. Es la ciudad más grande, las noticias más importantes salen de ahí. Entonces, aunque no vivas en Ciudad de México, estás bombardeado por cosas que suceden en Ciudad de México y por lo tanto esas personas están en la mente de la ciudadanía y cuando escuchan que esa persona que estuvo en Ciudad de México quiere ser presidente, tiene lógica que va a ser muy popular. Y como siempre, los políticos hacen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y hay veces que más que hacer cosas malas, tal cual como que hay un video donde robaste algo, a veces las cosas... Existen. Sí, existen. A veces las cosas en las que trabajan o los proyectos que hacen salen mal. A veces es directamente su culpa, a veces no. Simplemente es el político que está arriba cuando algo malo sucede, ¿no? Y en el caso de ella, ella cuando estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente, sí cumplió lo que había dicho de limpiar el aire, ¿no? Entonces, Ciudad de México es una ciudad muy contaminada, pero ella implementó algunos cambios que permitieron que estuviera un poquito más limpia. También algo más que hizo fue que sí se terminó de construir el segundo piso, que como sabes, Periférico. En Periférico es una avenida muy importante. Ciudad de México está lleno de coches, hay mucho tráfico y por eso este segundo piso era muy importante. Hubo muchos también señalamientos y problemas durante el tiempo que ella estuvo como jefa de gobierno en Ciudad de México, como por ejemplo que le tocó en el 2017 el terremoto que hubo en México. Obviamente se cayeron edificios y ahí pues es muy fácil señalar de fue tu culpa, entonces no estamos aquí para hablar de eso, pero le tocó ese problema a ella. Al igual que un accidente que hubo en el metro de Ciudad de México, en una de las líneas nuevas que se construyó, que se derrumbó. Entonces, digamos que estos dos eventos trajeron una sombra a ella, ¿no? Y mucha gente estaba enojada con ella. Ajá. Y bueno, también algo importante de su carrera política
También fue la primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad de México, entonces también ha ido como rompiendo paradigmas en ese sentido. Y por otra parte, ella atacó la pandemia también. Sí, le tocó la pandemia. La pandemia en la Ciudad de México. Y aquí fue algo muy interesante porque ella, al ser una científica, pues estaba tal vez más enfocada en datos y cosas así. Y el presidente, Andrés Manuel, de cierta manera pudimos ver que desestimaba un poco ciertos datos científicos en algo muy sencillo. Por ejemplo, él decía, el virus no es peligroso, y ella decía sí. Entonces fue la primera vez que vimos que hubo un poco de diferencia o fricción, lo cual no está mal, me parece algo bueno. Me parece que, claro, aunque sean políticos de la misma línea, del mismo partido, tienen que tener convicciones propias, ¿no? Y eso es algo importante. Y justamente es uno de los temas que hay un poco de miedo de algunas personas, que ella sea como un reflejo únicamente, o haga lo que dice Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene muchísimo poder, sigue siendo muy popular, pero ella dice que no, obviamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y bueno, ahora que ya va a ser, si todo sale bien, la presidente, en octubre comienza, ¿no? Su reinado. Su mandato. Su mandato. Esa es la palabra que usamos, mandato. Pues vamos a ver quién es, ¿no? Y aquí juega no solamente sus afiliaciones políticas que ha hecho en el pasado, sino creo que también quién eres como persona, ¿no? Tu historia personal, familiar, etcétera. Y algo interesante es que ya dijimos que su familia es política y científica, pero también sus amores, ¿no? Porque estuvo casada con un militante también de izquierda, del PRD, y bueno, se separó de esta persona, pero después se volvió a casar con su novio de la universidad, que encontró en Facebook. Chisme y todo. Y bueno, él también es de izquierda, ¿no? Y de hecho ha trabajado o trabaja como funcionario del Banco de México. Entonces, ella sigue como muy unida con gente que se dedica a la política. Y bueno, tuvo hijos, pero además de esto, ella estuvo viviendo en California un tiempo. De hecho, allí su ex esposo hizo un doctorado en educación y ella terminó el doctorado que estaba haciendo. Y se considera que ellos allí se volvieron muy como cosmopolita, como muy educados, con un inglés muy fluido. Algo que no tiene Andrés Manuel. Algo que Andrés Manuel no tiene. Y bueno, de hecho, sus hijos son cineasta y profesora de historia, sus dos hijos, ¿no? Entonces, su perfil, digamos que es un poco más abierto, el hecho de haber vivido afuera, de tener otro idioma en un nivel muy fluido, de haberse movido en las esferas de alto poder, no solamente de México, sino también en Estados Unidos. Sí, eso también, como les decía, cambia completamente el perfil de Andrés Manuel, por ejemplo, que es alguien más cerrado, mucho más hacia enfocado hacia lo nacional. Entonces vamos a ver al final, cuando ella esté en la presidencia, cuál va a ser el enfoque. Entonces es una gran incógnita el pensar si va a continuar siendo un pequeño o una pequeña Andrés Manuel, o va a tomar un rumbo diferente, ¿no? Una grande y diferente Claudia. Exactamente. Pero bueno, ¿cómo llegó a la presidencia? Pues muy interesantemente arrasó las elecciones con más o menos 30% más de los votos. 35 millones de votos aproximadamente, es muchísimo. De hecho, más que el propio Andrés Manuel. Eso es algo muy sorprendente porque Andrés Manuel, como dijimos, siempre ha sido muy popular. Pero bueno, así llega ella y pues también eso genera mucha presión, ¿no? En lo que va a lograr. ¿Y de qué se trata o cuál es su plan para gobernar a México? Ella tiene 100 pasos para la transformación. No sé si 100 es mucho o poco, vamos a ver. Pero algunas de las cosas que ella quiere hacer es aumentar las becas universitarias y escolares en general, no solo para la universidad. Dar pensiones a las mujeres que se dedican al cuidado de su hogar, gente que se queda en su casa.
fortalecer sistemas médicos de diagnóstico y salud mental, esto es bastante interesante, construir muchas viviendas, que es la palabra formal para decir casas o departamentos, lo que sea, un lugar para vivir, e igualar el salario entre hombres y mujeres. Sí, y esto quiere hacerlo a través de cambios constitucionales, es decir, que quede directamente en la Constitución que los hombres y mujeres deben ganar lo mismo, que aunque se dice, la realidad es que no se cumple, ¿no? Y bueno, una de las preguntas más importantes acerca de qué va a pasar con su presidencia, porque todo esto es como muy obvio, ¿no? Seguir con lo que hizo bueno el presidente, los temas sociales, eso ayudan a la gente que tiene pocos recursos. ¿De dónde viene el dinero? Eso es un tema que también se cuestiona, ¿no? Como alguien tiene que pagar esas los becas. impuestos de otros pagan esos beneficios, pero bueno, ese es otro tema. Uno de los temas más importantes y que toda la gente que los sigue y que están a favor de todo este tema social es la seguridad. Y ahí es donde quizá está el tema más difícil, porque es algo en lo que, aunque Andrés Manuel diga que las cifras han bajado, todos sentimos que el país a veces es más inseguro en algunas zonas. Entonces, ¿cómo va a seguir o cómo va a tener esa estrategia de seguridad? Si va a seguir con lo mismo o lo va a cambiar, creo que es una de las mayores incógnitas. Así como el tema de energía. Vamos a ver, porque el presidente actual está más enfocado en energía fósil, ¿no? Y ella, al ser experta en medio ambiente, uno esperaría que se enfoque más en energías renovables, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Esperamos que puedas conocer un poquitito más de quién es Claudia Sheinbaum, el movimiento que representa, su relación con Andrés Manuel. No podíamos dejarlo fuera porque es algo muy, muy importante. Esperamos lo mejor para nuestro país, sea la corriente que sea. Finalmente, quien gobierna es una persona. Creo que eso es muy importante. Pues sí. Cuéntanos en los comentarios qué opinas, si has leído noticias, si has visto memes de este tema. Si te gustaría que en tu país hubiera una mujer presidente, si ya lo hay. Entonces, eso es muy interesante para nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos patrones. Nick, Daniel, Michael, Bennett, Hope, Jeremiah, Bayi, Gorn, Michael, Slota, Demetrius, Alex, Ana, Lavan, Mariel, Michelle, Heidi, Peter, Mink, Patricia. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.